Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Les saludo en el Señor, mis queridos amigos. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Hoy vamos a comenzar con el versículo 31. Repito, Romanos 8, 31. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios comenzando nuestro programa. Amado Padre, estamos agradecidos inmensamente por tu santa palabra. Apreciamos tanto que la hayas preservado para nosotros y que en ella tengamos tu voluntad para nuestras vidas, no solo para este tiempo, sino también para la eternidad. Te agradecemos por la nota victoriosa de estos versículos en Romanos 8, 28 al 39, y también por la bendición que ellos han sido para mi propio corazón, Señor, y para los corazones de nuestros oyentes. Ahora, Señor, toma esta palabra, úsala con poder y envíala por medio de las ondas radiales a los hogares, a los corazones y a las mentes de mucha gente. Y úsala, oh Dios, para tu gloria, para el bien espiritual de tu pueblo y para la salvación de los que están escuchando y todavía no son salvos, no han recibido a Cristo como Salvador. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tome su Biblia y observe allí en Romanos capítulo 8, versículo 31. A partir de este versículo tenemos ante nosotros varias preguntas. Según mi juicio, estas preguntas dominan la escena en estos versículos. La primera pregunta que encuentro está allí en versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? La segunda pregunta también está en el versículo 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego aparece una pregunta en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el versículo 34 tenemos la cuarta pregunta, ¿quién es el que condenará? Y en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hay dos preguntas combinadas y están en versículo 31 y 33. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No obstante, tenemos 5 preguntas en realidad. Y yo creo que estas 5 preguntas dominan totalmente todo el cuadro de estos versículos. Ahora bien, las respuestas a estas preguntas, según mi pensamiento, silenciarían al enemigo como así también a los que dudan, a los escépticos respecto al plan de salvación de Dios. Yo creo que estos versículos forman una cumbre poderosa para el gran plan de salvación de Dios para los pecadores. Considerando la inalterable posición del cristiano en Cristo, y dije inalterable. Hace muchos años que yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador y les testifico a ustedes hoy con la enseñanza de la Biblia y desde mi propia experiencia personal, mi posición en Cristo por tantos años no ha cambiado, no se ha alterado ni por una tilde. Esto es gran consuelo para mi corazón. Y esto me fortalece y me dice que la experiencia de salvación en Cristo es genuinamente real. Mis amigos, por muchos años yo he descansado con paz y confianza y también con seguridad en la obra terminada del Señor Jesucristo. Lo afirmo otra vez, mis queridos oyentes, mi posición en Cristo no se ha alterado ni una tilde, ni una jota, ni una pequeña letrita en todos estos años. Lo que tenemos aquí en estos versículos es lo que alguien ha llamado el coro del aleluya y lleva a una conclusión en la gran enseñanza de redención, salvación y justificación que presenta el apóstol Pablo. El cristiano que estudia y cree estos versículos nunca será tímido para declarar su fe, para compartir de su salvación y de la seguridad eterna que tenemos en el Salvador. Note que dije seguridad eterna en el Salvador.
He escuchado a personas hablando en contra de la enseñanza de la seguridad eterna del creyente. Pero mis amigos, yo he estado seguro por todos estos años. Y mi seguridad no ha dependido de mí. Si mi seguridad hubiese dependido de mí, yo me encontraría en el infierno ahora mismo. Pero mi seguridad ha descansado en la obra de Dios en Cristo Jesús, en la obra terminada de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y por muchos años he disfrutado esta salvación tan grande. Nunca dudé de mi salvación, y mi fundamento ha estado sobre la autoridad de la palabra de Dios y en mi propia experiencia personal. Ahora aquí nos encontramos con fuertes afirmaciones de seguridad. Mi amigo, si usted no tiene la seguridad de su salvación, entonces escuche cuidadosamente porque la obtendrá en estos versículos. Léalo por usted mismo. Recuerde que nuestra seguridad viene de la palabra de Dios. Antes de partir a una conferencia de verano, una vez me encontré con un amigo mío, quien es miembro de una iglesia que yo pastoreaba años atrás. Era miembro de esa iglesia, un muchacho en aquel tiempo, y se había trasladado a la parte norte de nuestro país, y se había casado y tenía 3 lindos hijos. Él tenía un hijo adolescente y después de uno de los cultos en la conferencia, el muchacho se acercó a mí y me dijo que no estaba seguro de ser salvo. Él recordaba haber hecho una profesión de fe en Cristo. Tenía un claro recuerdo de haber pedido a Dios que lo salvara, pero él me dijo que no estaba seguro de su salvación. Entonces lo llevé a la palabra de Dios y le di algunos versículos de seguridad, y cuando terminé de hablar con él, él ya tenía la seguridad de su salvación. No porque yo se la había inculcado, sino porque la palabra de Dios le decía que era salvo. Y así, mi amigo, usted puede tener seguridad, la obtendrá de la palabra de Dios. Vamos a ver juntos las preguntas número 1 y 2 que aparecen allí en el versículo 31. La primera dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, allí dice, ¿qué pues diremos a esto? Y uno pregunta, ¿a qué se refiere con la palabra esto? Bueno, creo que debemos regresar a lo que hemos estado estudiando en la epístola de Pablo a los romanos. ¿A qué se refiere? Creo que se refiere a nuestra predestinación, nuestro llamado, nuestra justificación y nuestra glorificación. Creo que se refiere a lo que Pablo viene diciendo desde el versículo 28. Lo voy a leer. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Luego en el versículo 31 continúa diciendo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Lo puede observar? Querido oyente, si usted ha nacido otra vez, si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces en el plan de Dios, usted no solamente está justificado, sino que Dios lo ve como ya glorificado, aunque en nuestra experiencia humana no lo seamos todavía. Pero, ¿lo puede ver usted aquí en el versículo 31? En el plan de Dios, los redimidos, los justificados, ya están glorificados. En otras palabras, como ya lo dije muchas veces, yo estoy tan seguro del cielo hoy como si hubiese estado allá por 10 millones de años. Pero un momento, quizás usted diga, hermano Strauss, ¿qué lo hace a usted sentirse tan seguro? Bueno, mi amigo, es que en el versículo 31 Dios dice que Él me ha justificado y que ya me ha glorificado. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Puede darse cuenta de lo que está hablando? Como todo esto es verdad en los versículos 28 al 39, ¿qué nos queda por decir? ¿Nos atreveremos a cuestionar algo? ¿Nos atreveremos a dudar? ¿Acaso nos atreveremos a no creerlo? Nunca, amigos míos, nunca, amigos míos, nunca. Porque Dios lo dijo, nada puede ser agregado o quitado.
Y bien, ¿qué podemos deducir de esta cadena de oro de pensamientos y expresiones divinas? Bueno, después de escuchar lo que Dios ha dicho respecto a la inalterable seguridad en Cristo, ¿qué comentario podríamos agregar? Hay solo una conclusión y creo que se presenta en forma de preguntas aquí, como por ejemplo en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta a esa pregunta, mis amigos, es nadie, absolutamente nadie. Dios por nosotros es nuestra protección en contra de cualquiera y de toda oposición. Ahora, en este capítulo aprendemos que las tres personas de la Trinidad son por nosotros. ¿Lo había notado antes? Me parece que esto no se lo había enseñado. No estoy seguro de haberlo mencionado, porque lo he observado detalladamente. Fíjese por favor, versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Observe la expresión por nosotros en este versículo. El Espíritu Santo es por nosotros. Ahora observe el versículo 31. Si Dios es por nosotros, lo ve allí de nuevo. Y en el versículo 26 dice, el Espíritu es por nosotros. En el versículo 31, Dios el Padre por nosotros. Pero observe el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ah, mis queridos, obsérvelo nuevamente, por nosotros. Versículo 26, el Espíritu Santo es por nosotros. Versículo 31, Dios el Padre es por nosotros. Versículo 34, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es por nosotros. Entonces usted puede decir, aleluya, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es por nosotros, y esto nos asegura una protección en contra de toda oposición. Creo que el diablo está en contra nuestra, pero Dios es por nosotros. Creo que el mundo está en nuestra contra, pero mis amados, Dios es por nosotros. Creo que la vieja naturaleza adámica en nosotros está en contra nuestro, pero Dios es por nosotros. Y algunas veces también las personas que amamos están en nuestra contra, pero Dios es por nosotros. Me acuerdo en este momento de un querido hombre de Dios. Él era un pecador malvado antes que Dios lo salvara. En su vida antigua él era un hombre vil, un profano, un bebedor. Su esposa nunca sabía por dónde andaba con otras mujeres. Era un hombre impío. Y ella era una mujer bastante buena desde el punto de vista moral, pero en aquel entonces todavía no era salva. Y entonces, un día, mi actual amigo escuchó el Evangelio y recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero entonces su esposa se volvió en contra de él. Ella comenzó a decirle que era un religioso y que si no abandonaba esa religión loca, lo iba a dejar. Él solía arrodillarse al lado de su cama para orar en la noche, y una noche mientras lo hacía, ella entró, enrolló un papel de diario que había estado leyendo y comenzó a golpear a su esposo en la cabeza. Y mientras ella continuaba golpeándolo, le decía que lo iba a dejar. Y allí estaba ese buen hombre que había sido salvo ahora, apartado ya de lo profano, apartado del alcohol y del sexo ilícito. Él era un cristiano y toda la comunidad podía ver el cambio en su vida. Él era un brillante testimonio para el Señor Jesucristo, pero entonces su esposa se había vuelto en contra de él. ¿Puede imaginarse a una mujer sintiendo tanto odio en contra de Dios y las cosas de Dios? Esto nos muestra cuán lejos puede llegar alguien que no es salvo en su odio contra el Señor Jesucristo y el Evangelio. Bueno, ese es el caso de una esposa que se levantó contra su marido por haber conocido a Cristo. Por lo tanto, digámoslo nuevamente, mis queridos, el diablo está en contra nuestro, el mundo está en contra nuestro y también la vieja naturaleza adámica. Pero aún las personas más amadas por nosotros, que no tienen a Cristo todavía en sus corazones, pueden volverse contra nosotros,
Pero ¿sabe una cosa? Dios es por nosotros. Gracias a Dios porque Él es por nosotros. Y Él es por nosotros aún en la enfermedad y en la salud. Dios es por nosotros aún en la pobreza, tanto como en la riqueza. Hijos de Dios, no existe un tiempo en el cual Dios no sea por nosotros. Siendo predestinados, llamados, justificados y glorificados por Dios, ¿por qué Él no habría de ser por nosotros? Y como Dios es por nosotros, nunca debemos estar demasiado ansiosos respecto a aquellos que están en contra nuestro. He dicho esto muchas veces. Yo soy cobarde por naturaleza. No soy un hombre fuerte físicamente y tendría una pobre defensa en contra de alguien que quisiera atacarme físicamente. Pero yo quiero decir esto, y no importa quién lo escuche. Quiero que el mundo lo escuche. Yo no le tengo miedo a nadie, a ningún hombre. Yo le temo a Dios, no quiero desobedecerle. No quiero cruzar espadas con Él. No quiero enfrentarme a Él. No tengo miedo a ningún hombre y no importa lo que hagan en mi contra. Si yo estoy en la voluntad de Dios y si yo sé que Dios es por mí, entonces puedo pararme firme ante todos los demonios. Que venga contra mí todo el sistema mundial. Yo lo creo de todo corazón. Si Dios es por mí, ¿quién podría estar en contra mío? ¿Quién está en mi contra? La respuesta es nadie. Entonces, no me importa que todo el mundo esté en mi contra. Si yo estoy en la voluntad de Dios, entonces yo sé que Dios es por mí. No me importa que todo el mundo esté en mi contra. Si yo estoy en la voluntad de Dios, entonces yo sé que Dios es por mí y esto es todo lo que importa. Bien, ¿no es maravillosa esa verdad allí en Romanos 8:31? Y les digo, queridos míos, ¿cómo puede usted estar inseguro de su salvación con un versículo tan impactante como este? Entonces, que no haya ni un creyente, ni uno solo que dude que Dios es por nosotros, y quiero darle algunas pruebas, alguna evidencia de esta conclusión. Mire, esto es muy pero muy importante, y a mi juicio es prueba suficiente. ¿Está listo? Mire el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La base de nuestra seguridad es la demostración del amor de Dios por nosotros a través de la entrega de Jesucristo. Dios no escatimó a su Hijo. Mire bien la frase allí en el versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo. Dios no negó a su Hijo, no lo escondió, no lo guardó. Dios permitió que Él pagara todo el castigo por sus pecados y los míos, mi amigo. Sabemos que Dios es por nosotros y márquelo bien, Cristo no es como nosotros en su relación de un hijo con un padre. Nosotros éramos pecadores y fuimos hechos hijos por la redención y gracia de Dios. Pero Cristo fue el propio Hijo del Padre, su Hijo eterno, que era igual al Padre en su posición, todos los atributos esenciales de la deidad. Nuestro Señor Jesucristo era la posesión particular del Padre, infinitamente amado para Él, y aún así Dios lo entregó por nosotros. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Marque esa expresión, por nosotros. Versículo 31, Dios es por nosotros. Versículo 32, Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Lo puede ver? Querido oyente, su seguridad descansa en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Él fue entregado por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo era la posesión del Padre. Él fue entregado para nosotros en la cruz. Cristo fue entregado por nuestras ofensas. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como Isaac se entregó voluntariamente
en manos de su padre Abraham, allá en Génesis 22, así el Señor Jesucristo voluntariamente se sujetó al plan del Padre y llegó a ser entregado por nosotros. Yo tiemblo ante esta historia en Génesis 22. Observe, Isaac es una figura de Cristo, y esta tipología es una forma maravillosa de estudiar la Biblia. Pero uno debe ser cuidadoso para no ir tan lejos con esto de la tipología. Pero este capítulo 22 de Génesis es una porción de la palabra de Dios que nos hace temblar. Yo disfruto mucho leyéndola. Es de gran bendición para mi vida. Cuando Abraham ofreció a Isaac en aquel altar, Dios no tenía intención de permitir que Abraham matara a su hijo Isaac. No literalmente, no físicamente. Pero observe que Isaac accedió voluntariamente a la voluntad del padre Abraham. Él pudo haberse resistido a su anciano padre. Isaac era un muchacho joven en aquel entonces. No era muy pequeñito, de eso estoy seguro. Aquel muchacho se ofreció voluntariamente al sacrificio que su papá debía hacer. De la misma manera, mis hermanos, el Señor Jesucristo voluntariamente se sujetó al plan de Dios para ser entregado por nosotros. Pero atención, hubo una diferencia impactante. Por favor, escuche. Dios escatimó a Isaac, evitando el dolor para Abraham. Pero Dios no escatimó a su hijo. Dios escatimó a Isaac, evitando el dolor para Abraham, el mismo dolor que Dios no escatimó al entregar a su propio hijo. ¿No es maravilloso ese pensamiento? Abraham ofreció a Isaac, pero Dios impidió el sacrificio de Isaac. En el cumplimiento del tiempo, Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Y Cristo llegó a ser nuestro sustituto. Dios proveyó un sustituto para Isaac, pero hizo que Cristo mismo fuera el sustituto para todos nuestros pecados. Mis amigos, es una gran verdad allí en Romanos 8:32. Dios no escatimó su propio Hijo, no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y viene la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas. El hecho que Dios dio a su Hijo para redimirnos es garantía suficiente de que Él nos protegerá en contra de toda oposición. Ahora, no lo malinterprete. Hay mucha oposición en la causa de Cristo y contra el pueblo de Dios. Pero mis amados, descansen en esta verdad. Dios es por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos derrotará? ¿Quién impedirá que Dios nos glorifique y lleve a cabo su plan? Bueno, vamos a parar en este punto en nuestro estudio de Romanos 8. Estoy disfrutando mucho el estudio de estos versículos. Son una gran bendición para mi vida, estimados oyentes, y espero que para ustedes también. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en esta misma emisora radial. Y hasta entonces, fortalezcanse esperando al Señor Jesucristo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.